Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 4 de este curso para adultos de Faber Piano Adventures. Vamos a continuar con la lectura del gran pentagrama. Pero antes vamos a recordar cómo nos tenemos que posicionar frente a nuestro teclado o a nuestro piano. Recuerden que nos vamos a sentar en la banqueta y vamos a estirar nuestros brazos hasta el fondo del teclado. Esa es nuestra posición. Quiere decir que no tengo que estar sentada muy adelante ni tampoco muy atrás que no llegue al fondo del teclado. Esa es la posición y entonces ahí ya quedamos justo con las manos arriba de las teclas. Vamos a comenzar y tenemos aquí unos ejemplos que nos hablan sobre los intervalos de tercera. Recuerden que en la unidad anterior habíamos visto las segundas, ¿sí? Son notas muy vecinas. Ahora vamos a tener un saltito. Vamos a dejar una en el medio, entonces nos queda de la primera hasta la última, 1, 2, 3, para ir de do a mi, es una tercera. Entonces tenemos terceras que son ascendentes y terceras que son descendentes. Y vean que cuando una de las notas está en la línea, en este caso mi, la segunda nota, o sea su tercera, también va a estar en la línea y en este caso es sol. Ahora, ¿qué sucede cuando las notas, en el otro caso con la clave de fa, está sol, está en espacio y al si también está en espacio? Una tercera ascendente y una tercera descendente. Vamos a ver estos ejercicios. Dice primero con la mano izquierda y empieza con mi. Entonces todo el ejercicio es con la tercera mi sol. Entonces tenemos un intervalo melódico o quebrado y armónico, intervalo armónico en forma de bloque. Otra vez. Y bien suave. El segundo caso es con la mano izquierda, clave de fa, tengo las notas si y la nota sol. En la página 51 vamos a ver una canción que se llama Campton Race y es del compositor Stephen Foster. Stephen Foster, que nació en el año 1826 y murió en 1864, realmente muy joven. Stephen Foster compuso muchas canciones que hoy suenan en el cancionero popular de Estados Unidos, tales como O Susana, Campton Race, entre otras. Y luego de 150 años siguen siendo conocidas. Específicamente Campton Race fue escrita en el año 1850. Y podemos establecer que Stephen Foster fue un músico del romanticismo. En esta canción vemos que tenemos do, do, y cuando voy hacia el la, tengo una tercera. Vuelvo otra vez a esa tercera ascendente y de do a re tengo una segunda. Acá hay muchos intervalos para ver. Después, por ejemplo, en el segundo compás, do, la, una tercera y después la, sol, segunda, la, sol, segunda. Todos los intervalos que puedo determinar en esta canción son segundas, terceras, algunas cuartas, por ejemplo, del compás 9 al compás 10, y son todos intervalos melódicos. Vamos a ir haciéndolo manos juntas y bien lento. 1, 2, 3, 4. Re, la, sol, la, sol.
fa, la. 2, 3, 4. Re, fa, 1, 2, 3, 4. Bien, podemos determinar que en la mano derecha vamos a tocar la nota re, que está en el segundo compás. Después en el compás 6 otra vez tengo re. En el compás 10 aparece la nota fa en el primer espacio del pentagrama. Y vean en el compás 11, re, re, fa, re. Tengo una tercera. Y en el compás 14, otra vez un re. Quiere decir que tengo re y fa para esta canción para la mano derecha. En el caso de la mano izquierda tengo la nota do, que tiene una línea adicional. Estamos leyendo clave de fa y en la última línea del pentagrama, en clave de fa, se ubica la nota la. En el compás 2 tengo do y la. Y en el compás 3 y 4, la, sol. Vean que desciende, baja. La, sol. Y después vamos a ver el compás 7 y 8. Tengo sol, la, sol, fa. Recuerden que nuestro fa de la clave de fa en la cuarta línea, esa es nuestra nota guía. Bien, vamos a hacerlo un poquito más rapidito. 1, 2, 3, 4. Si pudieron descargarse las pistas de este libro, vamos a poder tocarlas con ellas. Vamos a ver en el caso de Campton Race cómo sonaría con la pista. Sigamos con la página 52, nos vamos a encontrar una versión facilitada de una pequeña serenata nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart. Vemos ahí mismo que en la inscripción nos dice que nació en el año 1756, murió en el año 1791, realmente muy joven. Y hubieron dos cosas que siempre estuvo haciendo Wolfgang Amadeus, que fue componer y viajar. Y visto el majestuoso legado que nos ha dejado, nos damos cuenta de que realmente este músico explotaba de ideas musicales. Los invito también no solamente a estudiar piano, sino también a hacer algunas averiguaciones y conocer un poco más sobre los compositores que vamos viendo, por lo menos en este libro. Vamos con una pequeña serenata nocturna. Vamos a hacer esta posición, el dedo 3 en la nota sol y nuestro dedo 1 de la mano derecha en la nota do. Vamos a hacerlo también bien lento. 1, 2, 3, sol, 1, 2, 3, sol, do, mi, 1, 2, 3, levanto en el silencio, 1, 2, 3, re, fa, re, fa, re, si, re, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Re, fa, si, re, do. 1, mi, re, do, si, si. 1, re, fa, si. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Esa es nuestra pequeña pieza musical y entonces veamos en el compás 3 y 4 de esta canción de la mano derecha, tenemos notas que están en la línea. El Do, que tiene una línea adicional, el Mi, que está en la primera línea del pentagrama, y el Sol en la segunda línea del pentagrama. Después, en el compás 5, 6, 7, tengo notas que solamente están en el espacio, en el caso de Fa y de Re. Esa tercera, ¿no? Respetemos también los silencios que aparecen, el silencio de negra, que al igual que la figura musical, vale un tiempo. Probemos también esta magnífica obra con la pista. La recomendación que les hago es que cada vez que estemos en una pequeña pieza musical, no avancen en el video hasta que ya no la tengan lista, ¿sí? Porque no tiene sentido seguir pasando unidades o canciones y por ahí no la tienen todavía todo listo. Bien, vamos entonces, los que ya tienen estas dos piezas musicales que vimos recién, de Stephen Foster, Canton Race, y la melodía de Wolfgang Amadeus Mozart, entonces podemos pasar a la página 54, donde tenemos una obra de Antonín Dvořák. Se llama La Sinfonía del Nuevo Mundo. Este es un compositor del periodo romántico de la República Checa. Miren, les dejo acá una fotito. Cuando fui a Praga vi que estaba la estatua de él, así que obviamente me saqué una foto. Bien, él se ha inspirado en cantos espirituales y ahí Dvořák compone esta sinfonía, que el verdadero nombre es la Sinfonía número 9, y recibe este sobrenombre de Sinfonía del Nuevo Mundo. La Sinfonía número 9 él la escribe en el año 1890 mientras vivía en Estados Unidos. Obviamente esto también es como es un arreglo musical, así que es bien cortito, tiene pocos compases. Si ustedes escuchan la verdadera van a ver que dura varios minutos. Bueno, Antonín Dvořák tocaba el piano, el órgano, el violín, la viola, ha sido un gran músico y nos ha dejado muchísimo repertorio excepcional. Bien, vamos entonces a ver qué es lo que contiene la mano izquierda. Empecemos con la clave de Fa. Entonces ahí encuentro dos notas, una que está en el segundo espacio, otra que está en el cuarto espacio. Entonces es una quinta. La nota más bajita, la que está en el segundo espacio, es Do, y la más alta es este Sol. La distancia que hay entre ellas es una quinta. 1, 2, 3, 4, 5, una quinta. Vamos a ver que existen entre estos compases siguientes, entre el 2, el 3 y el 4, estas ligaduras que están ligando las mismas notas, tanto el Do como el Sol. Esto se llama ligadura de prolongación. Lo que hace es que yo voy a tocar una vez, pero no voy a levantar. Voy a mantener el valor de las figuras de los compases siguientes. Quiere decir que voy a tocar una sola vez. Por ejemplo, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Recién ahí levanto. Ahí se terminó, se cortó esta ligadura de prolongación. En el compás 8 me encuentro a Sol, solito.
Y en el compás 9, otra vez, y vuelve a estar todo ligado. Y después estamos en el compás 15 y 16, me vuelvo a encontrar esta quinta y está ligada con una blanca con puntillo. La blanca con puntillo vale 3 tiempos, quiere decir que voy a estar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. A partir del compás 17, la posición de la mano izquierda se muda acá, como si fuera posición de fa, ¿no es cierto? Entonces voy a tener la, do, 2, 3, 4, el si, el sol y el la, 2, 3, 4, 21. Do, si, sol, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, do, 1, 2, 3, 4, si, sol, la, do, si, sol, 1, 2, 3, 4. Vean que en el último compás, donde termina ahí la mano derecha con este re, dice dese al fine. Esto significa da capo al fine. Y lo que quiere decir es que tengo que ir hasta el compás número 1, hasta donde dice fine. Y vean que el fine está en el compás 16. Entonces, ahora vamos a tocar la mano derecha. Empieza con este mi, que está la notita que se escribe en la primera línea del pentagrama. Y después hace una tercera ascendente. Y después repite el sol, ¿no es cierto? Comenzamos. Mano derecha. Mi, 2, 3, sol, sol, 2, 3, 4. 1, 2, 3, re, 1, 2, 3, levanto. Re, 2, 3, mi, sol, mi, re, ligado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mi, re, 2, 3. 1, 2, ligado. 1, 2, 3, silencio. Bien, en la segunda hoja, o sea, página 55, la mano derecha recién aparece en el último compás, con ese re. Vamos a juntar entonces lentamente. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mi, sol. Re, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Manos juntas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. La, do, si, sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4, si, sol, la, 2, 3, 4. 1, 2, 2, si, sol, la, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Do capo al fine. 1, 2, 3, 4.
Si tenemos las pistas musicales descargadas, obviamente vamos a probar esta belleza de sinfonía con la pista. En la página 56 comenzamos con un tema muy importante, que son los acordes. Están viendo ahí un dibujito que dice terceras, están las notitas en inglés, el que tenga el libro en castellano verá las notas en castellano, la C es do, la E es mi y la G es sol. De cualquiera de las dos formas que yo arme con mano izquierda o con mano derecha, esto es así, do, mi, sol. Y se llama acorde de do mayor. Tiene muchísimo más cuerpo que la quinta, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo? A la quinta, que ya la conocemos, le estamos agregando una tercera. Desde do le sumo una tercera, llego a mi. De mi le sumo una tercera, llego a sol. Bien, espero que hasta ahí estemos de acuerdo. Entonces, este acorde y cualquier otro acorde mayor está formado por terceras. Bien, los acordes menores también están formados por terceras. Bueno, olvídense esa parte. Los acordes, las triadas, 3 notas, están formados por terceras. Y este acorde lo vamos a usar bastante, es el acorde de do mayor. Y vean ahí al final de la página 56, donde tengo ese pentagrama con clave de fa, me está mostrando el do en el segundo espacio, el mi tercer espacio y el sol en el cuarto espacio. Y así es como se escribe el acorde. Una nota arriba de la otra, eso significa que se tocan simultáneamente las 3 notas. Y tenemos una melodía muy popular que se llama Jingle Bells. Y vamos a usar en este caso la quinta. Vean que en muchas canciones dice pedal opcional, así que si tienen el pedal pueden usarlo y si no, no hay ningún problema. Entonces, compás 1 y compás 2 tengo esta quinta, ¿sí? Y en el compás 4 aparece el acorde de do mayor. En el compás 5 solamente el sol, en el compás 6 es solamente el do. Y después exactamente otra vez todo lo mismo, ¿sí? Veamos entonces ahora la melodía, que es la parte que me interesa. Comienza con mi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi, sol, do, re. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Silencio. ¿Qué sucede ahora en el compás 9? Vean que tenemos esa línea punteada que dice octava. Eso quiere decir que me tengo que mudar una octava hacia arriba. Entonces estaba en esta posición, cuando me mudo una octava arriba, vengo acá y sigo. Compás 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sigue la línea punteada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Una vez que tengamos entonces las manos separadas, bien resuelto, entonces vamos a poder juntar. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si tienen descargadas las pistas van a ver que tienen una que es lenta. A ver, escuchemos.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi, sol, do, re, mi. Fa, fa. Bien. Y después tenemos otra más rápida, a ver. 1, 2, 3, 4. Tener la pista lenta y la pista rápida es excelente porque de esa forma podemos ir practicando. Siempre vamos a empezar sin pista, ¿no es cierto? Vamos a empezar a practicar mano derecha, después la mano izquierda, después juntamos las manos, lo hacemos varias veces. Después, cuando estamos seguros, podemos ir a la pista lenta, esa que dice slow, y después vamos a la otra que es más rapidita y seguramente siempre les va a resultar un poco más atractiva. Procesión real, vamos con la canción de la página número 58 y es de aquí que le presento El silencio de Blanca y El silencio de Redonda. Vean que El silencio de Blanca, al igual que su figura musical, vale 2 tiempos y es un bloquecito que está apoyado en la tercera línea del pentagrama. No importa si esto es clave de fa, clave de sol, clave de do, la cuestión es que si este cuadradito, este ladrillito, está apoyado en la tercera línea del pentagrama, es un silencio de Blanca. Ahora, cuando encuentro un ladrillito que está colgando de la cuarta línea del pentagrama, es el silencio de Redonda. Y al igual que la figura, vale 4 tiempos. Entonces, si aparece este silencio, veamos en el compás número 1, va a comenzar a sonar primero la mano izquierda y la mano derecha cuando entra y después que pase el silencio de Blanca. Va a quedar algo así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, una tercera. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Acorde en la mano derecha. 3, 4, 1, 2, el sol. Y 1, 2, 3, 4. Muy bien, eso sería la primera hoja. Vamos con la segunda hoja, mano derecha. 1, 2, re, re, re. Mi, re, do, re, mi, fa, sol, mi. Lo mismo. 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y bueno, como en esta unidad número 4 ya estamos a full con las pistas, sigamos con la pista. Pista rápida, ¿eh? 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Llegando ya a la finalización de esta unidad número 4, vemos que en la página 60 y 61 tenemos nuestro minuto de técnica y de teoría musical. Así que en la página 61 pueden ir resolviendo toda esta ejercitación que nos propone. Y en la página anterior, en la 60, vamos a tener estudios de terceras rotas o terceras quebradas también, ¿sí? Mano derecha, tengo do, mi, sol, mi. Esto corresponde
a este acorde de Do mayor, ¿sí? Acorde de Do mayor. Veamos, ahora nos mudamos y tenemos Re, Fa, La, Fa y el Re. Nos mudamos a Mi, Sol, Si, Sol y el Mi. Y después también tenemos ejercitación de estos acordes o terceras quebradas con la mano izquierda. Clave de Fa y comenzamos con Do. Do, La y el Fa. Esto, si lo junto todo, esto se llama acorde de Fa mayor. ¿Vieron que cumple el mismo moldecito que Do mayor? Pero lo llevo acá y es el acorde de Fa mayor. Bien, continúo. Y puedo seguir, obviamente. ¿Sí? Bien, y después tenemos estudios del ritmo y vamos a tener aquí una ligadura de prolongación que se prolonga de un compás a otro. Entonces, ¿esto cómo sonaría? Vean que ese segundo Mi, que está en el segundo compás, no se tocaría. Nos quedaría Do, Mi, Re, Do. Me muevo a Mi. Bien, algunos dirán que es la pregunta recurrente. ¿Por qué no pusieron una blanca en vez de ligarlo? Y resulta que si ponemos en el primer compás una blanca, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 tiempos. Y en realidad esta métrica es de 4 tiempos. Bien, continuamos entonces. Mano izquierda, último ejercicio. Si, sol, la, si. ¿Vieron que cumple siempre un patrón? Tan, y sube, sube, sube. Y pim, tercera, tercera. Y sube, sube. Y así puedo hacer hasta todo lo que yo quiera. Como siempre, espero que esta unidad les sea de mucha utilidad y estoy muy feliz de poder acompañarlos en el aprendizaje del piano. Nos vemos en la unidad número 5.